Arrancamos, listo. Buenas tardes, buenas noches con algunos colegas, compañeros. Damos la bienvenida a un colega, Diego Villalba, ingeniero forestal de la Universidad Técnica del Norte, especializado básicamente en gestión de proyectos tanto públicos y privados. Tiene ahí varias especializaciones que a lo largo de esta pequeña conversación va a resaltar los beneficios que tiene obtener ciertas especializaciones, en el campo laboral. Sí, damos la bienvenida también a los seguidores que de alguna u otra manera se hacen presentes acá en Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras, de la Escuela Ambiental Gratuita Foro GreenSAC, y también a los estudiantes de cursos y diplomados Foro GreenSAC, valga la redundancia. La plataforma es tuya, Diego, para que te presentes y nos cuentes un poquito de lo que haces, ¿sí? A manera de introducción e iniciar esta conversación. Adelante, bienvenido. Hola Alex, gracias por la oportunidad. Muchas felicitaciones por esta nueva iniciativa, una manera bastante interactiva de llegar a las personas o a los profesionales de información de la parte o del componente ambiental en Sudamérica, que es realmente importante el poder dar ese paso que hoy por hoy se están brindando de acuerdo a las redes sociales para poder llegar a masificar este tema de conocimiento, que las experiencias por lo que hemos podido viajar a lo largo del mundo hacen que la técnica o la tecnología siempre va a ser la misma. Lo único que cambia es los criterios con los que los técnicos podemos aplicar tal o cual concepto, tal o cual resultado, y esto es lo que nos ha ganado, se gana con la experiencia. Y al final, una de las frases bastante célebres que es importante recalcar es: hay que hacerlo para entender. Si tú no lo haces ya en el tema práctico, va a ser muy difícil que, por más explícito que sea un escritor en un libro, un investigador, va a ser muy complejo el que tú vayas asimilando tu propia experiencia. Yo soy ingeniero forestal de profesión, estudié en la Universidad Técnica del Norte, en donde nos conocimos. Uno de los tantos hobbies que nos unen en este caso, Alex, que es una de las cosas más importantes, ¿no es cierto? De ahí tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 17 años en la empresa de agua potable como responsable de gestión ambiental, en donde pudimos trabajar en algunos temas de manejo de cuencas hidrográficas. Un poco el proyecto más fuerte definitivamente fue la caracterización y la puesta en marcha del proyecto que se denominó la implementación de una tarifa de servicios ambientales para la conservación de fuentes hídricas en el Cantón Ibarra. Estamos hablando alrededor de un área de intervención de 35.000 hectáreas aproximadamente, 25 fuentes de agua entre canales de riego, entre vertientes, ojos de agua o manantiales, como se les conoce. Y uno de los temas importantes es el tema de aguas subterráneas, que hoy por hoy en la ciudad de Ibarra significa alrededor del 90% de abastecimiento de agua para consumo humano, que es lo importante en este contexto. Una de las cosas que realmente nos acompañó, nos pudo, o en donde se puede evidenciar grandes resultados, es el complemento que se le dio con un proyecto que se denominó Guardianes del Agua, un tema de educación ambiental netamente para estudiantes de escuelas cuartos, quintos y sextos grados, en este caso, de unidad básica, y sobre todo la capacitación a los profesores. Eso irradió el que ahora es lo que significa, y está trabajando también con nosotros nuestra colega Sonia Narváez, en lo que significa el Consejo Consultivo de Educación Ambiental para Imbabura, en donde están los dos ministerios principales de acá del Ecuador: el Ministerio del Ambiente con su oficina técnica de Imbabura, está también el Ministerio de Educación, que es el ente rector de la educación ambiental, y el apoyo y la estructuración de la prefectura de Imbabura. Entonces son tres brazos operativos que se unieron para dar un contexto general, obviamente, y con las adaptaciones del caso en este momento por el tema de pandemia. Antes todas estas capacitaciones y talleres eran presenciales con los estudiantes, con los muchachos, de una manera bastante práctica y lúdica, que es lo que más queda, el recuerdo más claro que tiene cada uno de los niños, ¿no es cierto? Entonces, era tan importante este tema de educación ambiental que lo pudimos atar a valores de sensibilización social. Te hablo, por ejemplo, un niño desde el proceso de entendimiento, de desarrollo catártico,
del aprendizaje. Un niño que está mejor fortalecido en valores va a tener la suficiente autonomía o autoridad de poder decirle a su padre de familia, a su papá, a su mamá, a su abuelo, con quien viva, que debe ahorrar el agua o debe utilizar bien el agua. Porque esa es una de las cosas que siempre tú, más que nadie, sabes cuál es el problema. Que los niños están muy claros en los conceptos, que no se debe desperdiciar agua al momento de lavar los platos, al momento de ducharse, de lavar los dientes. Pero, ¿qué pasa cuando tú sabes de eso y en el fin de semana tú tienes a tu papá o a tu responsable, coge una manguera y empieza a lavar el carro? ¿En dónde se quedan esos valores? ¿No es cierto? Entonces, allí es donde llegaba este programa de Guardianes del Agua, atado muy bien a valores y al tema de educación ambiental, que nos dio bastante éxito y de alguna manera evidencia los casos bastante interesantes o en donde los gobiernos locales deben empezar a trabajar. Por decirte, uno de los temas que más nos conmovió el corazón, porque yo creo que estas de las cosas te hacen más humano definitivamente, teníamos niños de 12 años que estudiaban y educaban a sus dos hermanos de 3 y 4 años. Sí, era una verdadera responsabilidad, una madurez de estos niños que tú, si no vas al campo y no evidencias, no lo conoces. Pero esto atado al tema de valores, al tema ya un poco de ayuda social y al tema de conservación, yo creo que es a lo que apuntamos, en tener mejores seres humanos que entiendan mucho de la conservación, que sepan en dónde se debe ahorrar agua, en dónde no se debe talar los bosques, en dónde no se debe botar basura, cuál es la basura que sí nos sirve para poder hacer un abono, cuál es la basura que se debe reciclar para poder generar residuos inorgánicos y hacerlo, reciclaje, meterte en lo que es economía circular y todo eso, ¿no es cierto? Esas cosas nosotros nos dimos cuenta y que empezando desde un tema de educación ambiental en la empresa de agua potable, hoy se conforma un consejo consultivo súper interesante. ¿Qué es lo importante por comentarte? Que en este momento en donde se podía aglutinar un montón de gente, a estudiantes, chicos y chicas, ya en el tema de escolaridad, hablemos de que era un tema ya de educación, de capacitación, charlas, videos motivacionales, pero ya en el colegio, para poder sacar o romper esa rutina de siempre tener profesor, clases, alumnos, pupitre, aula, rompíamos y lo sacábamos al campo, a tal punto que subíamos con 300, 250 personas a plantar árboles en el Imbabura, al lado de las vertientes, a conservar la vertiente. ¿Qué giro pudimos dar en su momento en la empresa de agua potable? Que siempre las empresas van a ver desde la vertiente hacia abajo, tuberías, plantas, bombas, válvulas, medidores. Y en su defecto ahora ya plantas de tratamiento de aguas servidas, pero de la vertiente hacia arriba no había quien les diga esto hay que conservar, y eso lo pudimos hacer. Te hablo eso alrededor de 15 años, hoy por hoy no son los mejores bosques de alguna manera, no son los bosques más estructurados, pero ya empezamos a generar algo. ¿Qué es lo que pasaba? Caminábamos media hora, 30 minutos, una hora, y la gente se cansaba, dejaba botando las plantas, las palas, y eso. Entonces nos generaba muchas experiencias que de alguna manera, para poder generar esa conciencia, sí estaba bien subir una vez, un par de veces a un lugar, pero ya para poder ser efectivos en el tema de conservación, definitivamente hay que hacer un contrato con una empresa especializada que te pueda garantizar rendimiento, te pueda garantizar distanciamiento, y que después de eso significa tener un bosque maduro. Entonces, ese tipo de experiencia que vamos y fuimos adquiriendo en un tema súper importante, pudimos viajar a empresas de Colombia que nos llevan años luz acá al Ecuador, donde tú ves ya el no hablar de un área protegida de 20 a 25 hectáreas. Ellos allá tienen áreas protegidas de 25.000, 30.000, 50.000 hectáreas para poder conservar para agua, ¿no es cierto? Entonces ya es un tema mayor y es un tema en donde tú tienes otros criterios de manejo, tienes otros criterios de intervención y vas asimilando todo este tipo de experiencias. Saliendo de ahí de la empresa de agua potable, tuve la oportunidad de ser director de ambiente del municipio de Ibarra, en donde ya empezamos a trabajar un tema de residuos sólidos. Tú sabes que en el Ecuador uno de los peores problemas que tenemos a nivel ambiental, a más de la deforestación, es el pésimo manejo de los rellenos sanitarios y del sistema integral de residuos sólidos de cada uno de los cantones. Y esto definitivamente obedece a un tema estrictamente tarifario y financiero.
Los municipios todos los años subsidian entre el 60 y el 80% del costo real del sistema para poder subsistir. Entonces, es decir, que quiera o no, debe sacar 1 millón, en el caso de Ibarra puntualmente, alrededor de $1.600.000 anuales que sí debe tener para poder sostener en ese sistema. Y de esta manera no puede mejorar, en este caso no podía mejorar, no se puede hablar de una separación en la fuente, no se puede hablar de una recolección diferenciada, aunque ahora el Código Orgánico Ambiental te exige, ya no es un cliché, y ya no, los alcaldes ya no pueden estar solo tomándose fotografías y subiendo a las redes sociales, es ya de obligatoriedad, y eso significa regresar a ver a sus procesos y por sobre todo el poner ya énfasis en la ejecución del mismo. ¿Qué hicimos en Ibarra? Ibarra era una ciudad que 22 años alrededor no se cambiaba el horario de la recolección. Tú salías 10 de la mañana en el centro y veías carros de basura con mal olor y recogiendo la basura a pie de vereda. Encontrabas que el recolector tenía que tener una maratón diaria de alrededor de 12 kilómetros con botas y equipo de protección personal para poder recoger la basura de la gente. Entonces, viendo esa dinámica, Ibarra es una ciudad que estaba creciendo como una gran mayoría de ciudades de aquí del país y que se debía revisar ese primer componente. Lo hicimos, evaluamos los parámetros que se deben hacer de una manera bastante técnica con los técnicos y se pudo cambiar primero de horario. Pero seguía quedándonos ese segundo tema o ese segundo componente que era el de la contaminación y sobre todo ese gran impacto visual que tú tienes cuando hay ciudades que te hacen la recolección a pie de vereda. A eso le sumas la fauna urbana que destroza las fundas, la contaminación que existe en el lugar donde la gente tiene, y tomamos la decisión, lo propusimos ante el alcalde y tomamos la decisión conjuntamente en contenerizar la ciudad y cambiar de una recolección a pie de vereda a una contenerización, por lo menos que nos evitaba todo eso. Nos dio supremamente buenos. La basura se recogía interdiario en sectores lunes, miércoles y viernes, otros martes, jueves y sábado, y esto desbalanceaba ostensiblemente la recolección. Los recolectores obreros hacían recorridos largos, levantaban harto peso y eso significaba un montón de problemas. Con esta contenerización pudimos hacerlo todos los días. Eso significaba bajar el volumen de recolección diario en cada sitio. Y esto hace duplicar el recorrido del vehículo con la misma cantidad de basura, es decir, estábamos siendo completamente eficientes y las bondades que un sistema mecanizado de recolección te brinda. Tenía servicio de recolección 24 horas, tú salías 6 de la mañana a un trabajo y en ese momento querías sacar la basura, lo llegabas y lo pones en el contenedor. Tú llegabas 10 de la noche, 1 de la mañana, lo puedes dejar y el sistema ya se vuelve más cíclico en el tema de recolección. Tú vas, recoges en la noche, no hay causas problemas, no están corriendo atrás ni de los perros, ni esquivando los carros, ni el de las motos, ni el que vende helados, nada. Solo van y se dedican a recoger la basura. Y esto generó primero, porque tú regresas a ver una clase obrera que técnicamente tiene una gran cantidad de enfermedades laborales. Reacciones repetitivas para levantar las bolsas, el calzado no era el adecuado, y tenías infecciones porque tenían contacto directo con los residuos, en algunos casos gente que se les rompió un vaso, una botella, ponían y eso se cortaba, nos daba bastante riesgo para la gente. Entonces, todo este tipo de cosas se corrigió ostensiblemente y ahora nuestros trabajadores de la basura son como especializados en manejar los contenedores, en poder ir mejorando los tiempos. Ya se saben completamente y no hubo mayor inconveniente. En un inicio la gente es algo, y eso yo creo que debe pasar en algunas ciudades de aquí de Sudamérica, que la gente se peleaba porque no le coloquen el contenedor al frente de su casa porque eso le iba a dar un problema. Ahora, si le mueves 10 centímetros al contenedor, la gente ya sale y te pelea. Sí es. ¿No es cierto? Tú vas viendo cómo esa gente se va empoderando de estos temas, de este proceso, porque en algunos casos era tan importante el contenedor del barrio que la gente compró una cadena de 30 metros y lo amarró al poste para
que puedan colocar ahí los residuos y sin zafar el candado lo puedan poner ahí en el carro y que haga el volteo y no haya problema. O sea, y es interesante ver cómo la gente va cambiando esa dinámica. Este es un sistema que te genera algunos cambios, algunas cosas bien interesantes que nos ha dado buenos resultados. Ya en el municipio de La Laguna más cercana a la ciudad, se empezó con el proceso de lo que hoy va a significar el área protegida del Taita Imbabura, un reservorio natural del Cerro Imbabura que da agua para Otavalo, a Antonio Ante y a Puntaqui. Hoy se está encaminando eso, ya nos hace falta un par de informes para poder presentar al Ministerio del Ambiente y que nos aprueben y pueda entrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cosas realmente importantes, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente de eso, tuve la oportunidad también de trabajar en la empresa pública de residuos sólidos de industrialización de aquí, de Ibarra, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de esta empresa fue el colocar una planta de tratamiento e industrialización de residuos sólidos. ¿Cuál era el objetivo? Como te comentaba al inicio, todos los municipios tienen ese mal defecto o esa carga financiera que significa el sistema integral de residuos sólidos. Entonces, alivianar un poco eso, ¿cuál era la manera? Revalorizar los residuos, meterles a toda una ciudad, pero en lo que significa la economía circular. Pero Ibarra solo produce alrededor de 130, 150 toneladas día, lo que dificultaba el poder proponer una planta de estas características, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos decían los expertos en esto? Porque es un tema que es bastante común y bastante digerido a nivel internacional, en donde tú ya tienes experiencias exitosas. Las mejores, obviamente, están en Europa. Aquí en Sudamérica todavía no damos ese paso de tener un sistema equilibrado, con separación en la fuente, mecanizado y todo ese tema por diferentes conceptos del sudamericano o del latinoamericano. Pero yo creo que no falta mucho porque los rellenos sanitarios significan un pasivo ambiental enorme por tiempos bastante largos y muy costosos de mantener. Entonces yo creo que ese va a ser el paso, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la alternativa viendo desde una posición bastante conservacionista? Si Ibarra tiene el mismo proceso, nos tuvimos la oportunidad de reunirnos y convocarles a todos los alcaldes de la provincia. Antonio Ante, Otavalo, Urcuquipi, Mampiro y Cotacachi. Y les propusimos, ¿por qué no hacer una planta que en vez de que sirva solo para Ibarra, lo podamos utilizar todos? ¿Cuál era el objetivo? Que por lo menos nos firmen una carta de entendimiento o de intención para que si nosotros lográbamos el presupuesto, se podía entregar la basura. Lo logramos. ¿Cuál es una de las ventajas hoy por hoy dentro de la provincia? Que el sistema de carreteras es completamente activo y te acorta un montón de tiempo el poder llegar de todos los cantones hacia Ibarra, que es en donde proponíamos nosotros estar ahí en la planta. Lo interesante de esto es que hay cantones cercanos que todavía generan más basura en pequeña proporción que se sumaban del Carchi, Bolívar y Mira, interesados en sumarse a nuestro y firmaron una carta compromiso en la parte norte y en la parte sur, el municipio de Pedro Moncayo y Cayambe. Con todos ellos te hablo alrededor de 8, 9 cantones, sumábamos 408 toneladas día. El proyecto ahí sí era rentable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue uno del plus de nuestro proyecto? Que es interesante cómo lo pudimos conseguir. En uno de los congresos nacionales de residuos que se dio aquí en Guayaquil, asistimos y una de las exposiciones era la demanda de combustible que tenían las empresas cementeras. Como tú conoces, en Imbabura está una de las empresas más grandes del país, que es una SEM, antes era Selva Alegre. Y con ellos empezamos a conversar con el gerente de la planta y le proponíamos, ¿qué le parece a usted en vez de, porque además de eso, legalmente ellos tienen una obligatoriedad de ir disminuyendo el consumo de combustibles fósiles para sus hornos? Entonces, en esas conversaciones del lobby y de los breaks, nos acercamos, me identifiqué, le digo, Patricio, ¿por qué no podríamos proponer un proyecto de esta naturaleza para que ustedes puedan vincularse? Encantado, le agradó. Porque, ¿cuál es una de las bondades que aquí en el país no está para nada aprovechado? Que es desde los residuos sólidos la producción del famoso CDR. ¿Qué es un CDR? Un combustible a base de residuos.
esta propiedad de los residuos de poder generar combustible es una gran alternativa para la cementera. Entonces, ¿qué es lo que le propusimos? Ayúdenos a desarrollar el proyecto y cuál era una de las peticiones, porque tú sabes que en el tema de negocios, si no hay algo firmado, todo está en el aire y de la palabra no se vive mucho, lamentablemente. Con ellos llegamos a firmar una carta de entendimiento con una con el gerente general de la empresa para que se pueda firmar un contrato a largo plazo de compra del CDR. Con eso nosotros garantizamos a 25 años el producto, en este caso. Para nosotros era una estabilidad financiera enorme. Y de hecho, de eso se surgió esta firma del acuerdo, y en nuestra planta de residuos sólidos también tenía un módulo de CDR. Entonces, el proyecto se concibió bastante bien. Teníamos documentos firmados en firme, estábamos bastante motivados para poder continuar. Cuando empezamos a buscar el tema financiero, ya nos demoramos un poco. Lamentablemente se nos terminó la administración municipal, que es uno de los problemas acá yo creo que en toda Sudamérica, cuando se termina una administración y sale otra administración, todo queda ahí. Lamentablemente no se dio cuenta. Para Ibarra, por ejemplo, imagínate cuando nosotros empezamos este proyecto de residuos, que eso es para mí uno de los logros más importantes, para que entiendan que a Ibarra toda una cantidad y una serie de proveedores de maquinaria iban y nos decían, esto les va a servir, esto otro les va a servir, usted cómpreme esto, era por vender su maquinaria. Nosotros en Ibarra lamentablemente estábamos un paso adelante y les decíamos, yo necesito esto. Si usted tiene una planta que haga esto, yo le compro, o yo puedo proponer que era diferente. Entonces, habían valores exorbitantes, ya te podrás imaginar las propuestas que había. Había una de 200 millones, de 60 millones, de 95 millones. Nosotros estábamos en su momento hasta asustados. Porque hablar de eso... Claro, para nosotros, imagínate, con una planta, con sistemas, con tal subsidio, y buscar a alguien que quiera invertir para ese subsidio, era una locura. O sea, y nadie iba a querer invertir para seguir subsidiando la cosa. El objetivo era que se pueda ir equilibrando financieramente a todo esto. Y desde nuestro punto de vista, era lo racional. Pero logrando estas entrevistas, de esta búsqueda en Internet, de estos contactos a nivel internacional, encontramos todo el equipo que se necesita y para la provincia de Imbabura, con 3 cantones de fuera, para tratar 408 toneladas día, nada más se necesita una planta de $31 millones, que era ya mucho más ajustado en el tema financiero. Las corridas financieras se ajustaron notablemente y ya tuvimos la propuesta para poder ir trabajando, pero lamentablemente se quedó ahí y no pudimos continuar, que es una cosa importante, que es lo que debe dar ya aquí en el país, es ese giro, porque yo creo que los municipios en este momento no van a seguir soportando la recolección, el barrido y el tratamiento y el manejo del relleno sanitario desde la parte pública, porque no alcanza. Uno de los temas más complejos es ese pasivo laboral que se genera con los trabajadores, los contratos colectivos, las condiciones que ellos tienen hacia el sector público, es complejo. Y no van, al final termina siendo un freno antes que un apoyo. Entendería quiénes son los expertos en eso para poder recoger la basura, la gente que ha venido haciéndolo ya 25 años. Pero lamentablemente las leyes laborales, por decirlo de alguna manera, aquí en el país no ayudan mucho, pero entendería que mediante una buena negociación esto sí se podría llegar. Hoy por hoy estoy trabajando, tuve la oportunidad también de trabajar y estar al frente de la recolección de desechos hospitalarios en toda la capital del Ecuador, en Quito, en el Distrito Metropolitano, en plena pandemia, te estoy hablando todo el 2020, desde enero aproximadamente, en donde tú ya ves otros temas. O sea, en ciudades grandes ya las decisiones deben ser a mucho más largo plazo, las generaciones son exorbitantes y si tú tienes un error de cálculo en volúmenes, en condiciones técnicas, esto es una bola de nieve enorme, que al final terminas haciendo mal el trabajo, terminas complicando una operatividad, terminas afectando de alguna manera la parte económica,
y eso nos tocó. En nosotros, cuando se hizo la corrida financiera y se estructuró el proyecto, las condiciones eran sin pandemia. Cuando nosotros empezamos a operar el 1 de abril en media pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo sin hospitales al 100%, y solo el hecho de que no se generaba todos los residuos hospitalarios en su momento, ya teníamos un problema en la parte logística. Y hay que tener claro que una parte, y es lo que... Si me das ahí, justo iba a ese lado, porque según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2020, cuando inició la primera cuarentena, te digo la primera cuarentena porque acá en Perú ya estamos en la segunda cuarentena, ya estamos encerrados nuevamente, ¿ya? Han determinado o han visto que el uso del plástico de un solo uso se disparó hasta en un 400%, que es una cosa de locos. Eso es por una parte. Totalmente. Por otra parte, acá en el Perú, si bien es cierto, ya vamos a un año de cuarentena y a nivel planeta Tierra, el Perú es uno de los países que más normativas legales genera. Para que tengas una idea, se han generado alrededor de más de 400 normativas legales los últimos 320 días. ¿Ya? De esas 400 normativas legales, aproximadamente 100 y 150 son protocolos de manejo de seguridad, de mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, hay que sumarle todo el tema del uso o del manejo que se está dando de alguna forma a los cadáveres, sí, hay que decirlo. También hay que sumarle el uso de los materiales con los que son tratados los cadáveres, ¿sí? Y este momento, ¿qué está sucediendo en Perú? Te hablo ya ejemplos muy prácticos en donde a mí como técnico me preguntan y me dicen qué hay que hacer o cuáles son las características que una área debe tener para determinar o para, de alguna manera, construir un cementerio, que es lo mismo, es a otro nivel del tema de manejo de residuos sólidos domésticos, que ahora básicamente si tú ves los residuos domésticos que tienes en la casa, ya son residuos peligrosos. Si bien es cierto, para que un residuo sea considerado peligroso, tiene que cumplir con varias características, ¿sí? Y tú ves y clasificas la mascarilla, los guantes, ya entra en parte de esas características, ¿sí? Entonces la ama de casa normal, común y corriente, no sabe dónde botar la mascarilla, no sabe dónde botar los guantes, no sabe absolutamente nada. A lo que quiero llegar desde tu punto de vista, sin ser tan dramático, esperemos, nos manejamos con temas técnicos que muchas veces lanzamos proyecciones, pero lastimosamente es así. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el manejo de los residuos sólidos a nivel general, sí? Después de esta pandemia, ya se sabe que no viene una vida normal, viene la nueva normalidad que todos llaman. ¿Cómo tú ves el manejo de todos los residuos sólidos en función de lo que está sucediendo en el planeta Tierra? Y en especial el manejo de los residuos sólidos a nivel Sudamérica. ¿Qué crees tú que las autoridades, sí, deberían empezar a hacer? ¿Sí? Los proyectos o los planes que se hacen a nivel ambiental siempre son a mediano y a largo plazo, no existe a corto plazo. Sí, eso es lo que quisiera saber desde tu punto de vista, como técnico y como padre de familia, básicamente, que es algo preocupante. Bueno, desde mi punto de vista, ahí yo creo que los municipios, las prefecturas del gobierno central, yo creo que deberían aplicar la norma, porque aquí en el Ecuador existe una norma bastante clara en donde te dice cómo se debe manejar los residuos, en este caso, y por sobre todo si estamos hablando ya de grandes volúmenes, hablemos que Quito y Guayaquil superan los 2.000 toneladas día, que eso ya es un tema más complejo de manejar y todo lo demás. Yo creería que primero el tema de estos infecciosos y todo este tema de la pandemia, de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud es clara, en donde se debe incinerar. ¿Por qué? Precisamente por desactivar todo lo que significa
virus y bacterias y el volumen. Porque estamos hablando de que tú puedes autoclavar, que sería otra de las alternativas, pero desactivas el tema de virus y bacterias, pero en volumen no lo haces. Y a la final sigues alimentando este pasivo ambiental, lo que significa menos tiempo del relleno, mayores áreas de contaminación y dejas un pasivo ambiental por N años. ¿Por qué? Porque la mayoría de desechos en esta pandemia son sintéticos. Plásticos, guantes, mascarillas, los elásticos, la tela que para que no pase y toda esa gama de equipos de protección personal. Entonces yo creo que hay que regresar a ver y hay que tener un concepto muy claro en Sudamérica y en el Ecuador, que es la caracterización. En Ecuador tenemos una basura que es más del 60% orgánica y esto hace que nos estemos muriendo de hambre siendo un país, el tema de megadiverso y tener una gran fuente de fertilizantes orgánicos. Así obviamente, dentro de nuestra normativa te dice que a partir de residuos habría que hacer un análisis y todo lo demás, pero hay países en donde ya se está haciendo un fertilizante o un compostaje de alta calidad, que podría ser para recuperar un recuperador de suelos, un material para cobertura en los rellenos sanitarios y un montón de variables que hay en esto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la legislación ambiental ecuatoriana te dice que tú debes separar en la fuente y hacer recolección diferenciada. Ahí creo yo que está el meollo. No quitar el chip que tenemos la gran mayoría o que tienen la gran mayoría de ecuatorianos, que el municipio, el gobierno es el que te debe dar separando la basura. Es el que se debe llevar la basura y ver lo que pueda hacer. No necesariamente. Entonces, yo soy responsable desde mi generación. Yo tomo agua en una botella y esa botella yo estoy seguro de que va a ser materia prima para un siguiente proceso. Llámale hilares, telares, lo que fuere. Pero yo soy el responsable de disponer. A mí me llamó la atención en la gira que yo pude hacer por Europa, alrededor de 8 países, por el tema de residuos. Y en realidad, cuando tú regresas al Ecuador o acá a Sudamérica, lo primero que deberían darnos a los que vamos con ese tema de ver mejores tecnologías o nuevos procesos es un psicólogo. Porque tú ves allá, que yo lo pude palpar, unas islas de separación y la gente común y normal, no te hablo ni que sean técnicos, especialistas, es la ama de casa. Yo vi con 2 niños en brazos, iban y reciclaban en 18 formas. Uno para los orgánicos de la cocina, otro para los orgánicos del jardín, otro para las botellas PET, otro para las tapas de las botellas PET, otro para los envases de café que se ponen en las máquinas, otro para el vidrio, otro para el metal, otro para el brick, que aquí en el país es una locura que no podamos reciclar brick o no, en dos. Entonces, en dos. Obviamente, multas y sanciones realmente severas que, o sea, si debemos llegar a eso, yo creo que ya es el momento, porque no podemos estar solo con clichés de que debemos conservar, debemos reforestar y cuidar, no, ya hay que ir a lo puntual. La gente debe reciclar, si no recicla, tenga su multa. Conversábamos con la gente de Ginebra específicamente, porque en todas partes te encuentras ecuatorianos, y eso también es bueno. Les preguntábamos, ¿cuánto es una multa si usted no recicla? $300. ¿Y cómo se dan cuenta de que usted no ha reciclado? Porque todas las fundas que nosotros tenemos son cifradas con el número de cédula, con el número de esto, entonces todo el mundo está monitoreado. Así es. Si yo no, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ¿y qué pasa si yo no quiero reciclar? Claro, tiene la alternativa de no reciclar, pero a usted le cuesta más al año lo que la separación en la forma. Entonces la gente ya es un tema de conciencia, ya es un tema de regulación, ya es un tema de sanción. Entonces toda la gente ya tiene esa sensibilidad ambiental. Y posterior a esa separación en la fuente, la recolección diferenciada. Hay empresas privadas que solo se dedican a recoger vidrio, solo se dedican a recoger plástico, solo cartón, solo papel. Entonces, tú tienes varias empresas generando. Espérate. Espérate, stop. Dale, ok, dale. Bueno, entonces es que
las empresas van a generar trabajo, van a generar industria paralela a la generación de los residuos, porque de las botellas, y del papel y cartón que podemos hacer, más papel y cartón mezclando con papel virgen y así sucesivamente. Del plástico, la misma manera, hilares y telas sintéticas para poder hacer lo que se necesite. En el tema del brick, ahora hay hasta tableos y madera aparte, a raíz del brico, el Tetra Pak, que se pueden hacer muebles e inclusive más resistentes que la misma madera sólida. El tema de los telares, la ropa ahora se está refinando y hay infinidad de cosas. Entonces, es cambiar ese chip de que estamos generando basura a generar residuos y esto es la economía circular. De la misma manera, en lo que corresponde al tema de compostaje, que es nuestra mayor cantidad, en Ecuador yo creo que no hay lugar en donde no puedas producir algo. Entonces ahí ya tenemos en algunos casos suelos bastante degradados, plantaciones forestales en donde tú podrías utilizar este recuperador de suelos o este material de cobertura de muy buena calidad y a muy bajo costo. Entonces ya son alternativas de no estar enterrando la plata. ¿Qué estamos haciendo ahora los ecuatorianos? Enterrar la gran mayoría, no todos, la plata bajo la tierra. Y sobre todo eso, poner más recursos para poder conservar, tratar y mantener un pasivo ambiental que al final termina siendo un problema para todas las administraciones y para todas las generaciones en un buen tiempo. Entonces, ¿qué haces tú con un tratamiento ordenado o revalorización de los residuos? Alargas tú la vida útil de un relleno sanitario, pero también das alternativas de generar recursos desde los residuos. ¿Cuál puede ser uno de las desventajas que tenemos aquí como sudamericanos? Que uno de en Europa, cómo se desarrolló un poco más este tema de residuos por la deficiencia o el déficit de energía. Y la gran mayoría está atado a la incineración para generar electricidad, para generar varias cosas, ¿no es cierto? También nos han metido mucho, y este yo creo que es un error de la gran mayoría de técnicos, de encontrar esos procesos que a veces no se puede ni pronunciar. Pirólisis, termólisis, hidrólisis, arco de plasma y un montón ¿no es cierto? Pero no existe, yo hasta ahora no he podido encontrar bibliografía de ningún país que todavía lo tenga a gran escala. Tendrán, sí, desarrollada la tecnología para proyectos pequeños. Entonces, ¿y por qué se puede desarrollar ese tipo de tecnología? Porque tú tienes un retorno importante del tema de electricidad. Pero nosotros en el país, ponte a competir con una electricidad de 5 centavos, que es más o menos lo que cuesta el kilovatio hidráulico que tenemos aquí. Entonces, no es rentable aquí en el Ecuador específicamente. Entonces, ahí es donde hay que buscar estas alternativas que al final van a generar mejores emprendimientos, mejores Así es. Justamente actividades económicas alrededor de todo esto. Entonces, hay que situarse bien para poder tropicalizar una idea de oportunidades nosotros tenemos como sudamericanos de poder desarrollar. Una de las cosas que a mí sí me llamó la atención y planta de tratamiento, planta de recuperación de residuos, es que hay una empresa, hay una fábrica aquí en Pichincha, no me acuerdo el lugar, en donde ya se dedica a hacer muebles del Tetra Pak o el brick, pero él lo trae desde Portugal, desde España, todo el material. Cuando aquí todo el material que tenemos van a los rellenos sanitarios. Entonces, ahí está la oportunidad, ahí está el tema. ¿Qué es una cosa importante que yo pude ver en Cracovia, en Katowice específicamente? Que una de las cosas que aquí en Sudamérica todavía se tiene en consideración, que es un tema ya social y humano, es la mano de obra que tú puedes utilizar en una planta de este tipo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, porque tú, vía tecnológica, yo he podido ver, y eso te puedo garantizar, que una planta de tratamiento de residuos que procesa 2.000 toneladas día, se puede trabajar con 5 personas por turno. Entonces, la rentabilidad es supremamente alta, la eficiencia es de locura, pero hay procesos en donde la gente también ahí pide que se le incluya en la separación, en el afino y cosas así, y en el momento que nosotros estuvimos en
en la planta, era gracioso porque la planta estaba produciendo más. Le preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Porque los operadores están en huelga, piden que les suban un poco el sueldo y con ellos o sin ellos la planta funcionaba y funcionaba mejor. Entonces, acá deberíamos también un poco considerar uno de los grupos vulnerables más bajos en ingresos de recursos, que son los recicladores informales, Como en ¿no es toda cierto? Sudamérica. Pero que ellos ya están en contacto con la basura, tienen la experiencia de saber cómo viene y se pueden incluir dentro de estos procesos, que ya sería una alternativa, porque en el momento que tú vas a reciclar o vas a recuperar, intentas llevarte toda la basura, no solo la crema ni solo todo el rechazo, sino el total. Y ese total, tú debes considerar que la gente que está haciendo reciclaje informalmente en los contenedores es gente que puede trabajar en tu planta. Yo creo que esa es una de las tónicas que hay que considerar como técnico, no dejar suelto ninguna de las aristas, desde la parte tecnológica, social, financiera, ambiental, para poder ir equilibrando y hacerlo sustentable a lo largo del tiempo y financieramente rentable cada uno de los proyectos. ¿Qué es lo que nos ayudó a nosotros para poder estructurar? Porque yo te estoy hablando ahora casi de memoria, pero esto nos llevó alrededor de 2 años, de estar pelea y reúne y haciendo reuniones, en este caso presenciales, con los municipios de saber. Y ahora en cada municipio al que vamos tienen el mismo problema. Así es. Camiones camiones viejos que no pueden recuperar el valor porque ya están terminando su vida útil, les cuesta un montón el tener los operativos, gastas un montón en tener un camión que debería aguantarte 15 años de vida útil y lo tienes trabajado 25 años. Si esos 10 años haces cuenta cuánto has pagado en recuperar ese camión, podías haberte comprado 3 más y te sigues endeudando porque no tienes guardado, no haces el ejercicio económico de guardar la depreciación para poder adquirir el bien cuando está. Entonces ya es un tema de administración que debemos. Como te digo, desde mi punto de vista, cualquier ciudad del país, y esto te lo hablo con conocimiento de causa, cualquier ciudad del país que hoy por hoy se esté haciendo separación, como es recolección a pie de vereda, se puede implementar la contenerización, que es una recolección, mecanizada. Reduces tiempos, incrementas el horario, bajas los costos de mano de obra y los riesgos por sobre todo. Nosotros tuvimos la gran suerte de poder encontrar una empresa ibarreña que distribuye los mejores contenedores a nivel de Sudamérica. ¿Por qué? Porque esta empresa creció vendiendo un poco acá, otro poco acá, y después ya pudo ir generando. Ibarra ya tiene 4 etapas, perdón, de compra de contenedores, y 3 de esas es hecha por una de las empresas ibarreñas, que es lo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Esta empresa ha ido creciendo de alguna manera de a poco, y hoy ya ha vendido en Santo Domingo, ya ha vendido en Otavalo, ya ha vendido en Salcedo, ya ha vendido en varios sectores. Entonces, esto hace que tú ves que es un tema, no es de intentar hacerse millonario de la noche a la mañana, sino es un tema de poder crecer juntos. Hay un montón de negocios que tú puedes hacer crecer desde el tema de conservación y desde el tema de residuos. Así es. Tenemos, hermano, básicamente 2 minutos. La mayoría de seguidores son entre 17 y 25 años, son profesionales en plena formación, ¿sí? ¿Cuál sería tu último mensaje, sí, para ellos, para los que nos siguen? De alguna manera, la palabra de los nuevos jóvenes son influencer o influenciadores. Nosotros somos unos influencers. Igual nosotros seguimos aprendiendo en el camino que nos falta, en este largo camino del cuidado al medio ambiente. Pero ahí estamos en la lucha. Espero no sea la última vez. Y nada, esperamos tu último comentario, sí, para los que están en plena formación académica. Bueno, decirles que en primer lugar que nunca somos un material terminado, siempre estamos aprendiendo todos los días y se aprende mucho más de los errores. Hay que intentar equivocarse la menor cantidad de veces posible, pero al final siempre se aprende algo, ¿no es cierto? Entonces, hoy la tecnología, hoy tenemos una gran herramienta que es el Internet y estamos globalizados, y yo creo que lo que les puede servir en proyectos en un determinado comunidad, ciudad en crecimiento mediana, grande, ya lo hicieron en otra ciudad, definitivamente, y hay que regresar a ver a todo el mundo
cuáles son las caracterizaciones, cuáles son los cálculos, cuáles son las definiciones, pero por sobre todo tropicalizar y conocer bien el territorio en donde se va a aplicar. Rellenos sanitarios hay en todas partes del mundo, pero siempre va a tener una particularidad ponerlo en tal comunidad, en tal ciudad. Siempre va a haber programas de reforestación, pero esta reforestación, si es en páramo, si es en trópico, si es en cálido seco, se debe tener en cuenta mucho la esencia y la dinámica mismo de varios factores que solo estando en el lugar se pueden definir, ¿no es cierto? Entonces, y llamarles a que sigan sumándose, a que sigan proponiendo, a que sigan intentando, que sigan vinculando a más gente, porque el tema de educación o del componente ambiental es transversal. Tú vas a necesitar de los recursos naturales desde que te levantas de tu cama hasta que te acuestas. Entonces, si tenemos un comportamiento racional, coherente en cada una de nuestras actividades, llámese médico, llámese ingeniero civil, llámese conservacionista, profesora, cura o lo que fuere, y tenemos una conciencia ambiental, podríamos hablar de una sociedad que ha evolucionado. De lo contrario, no va a servir los títulos de tercer, cuarto nivel que podamos tener si es que no tenemos el componente ambiental dentro de cada una de nuestras actividades. Ok, listo. Muchas gracias. Espero que no sea la última. Hay muchas cosas de las que hay que hablar. Hay varios proyectos que se va a implementar allá en el norte del país. Esperamos de que seas partícipe de este tema, no ahora, no mañana, sino a mediano y a largo plazo. Y nada, un saludo por allá por Ecuador. Un gusto. Será hasta una próxima oportunidad, a esta sí a corto plazo. Cuida a tu familia en temas de pandemia y nos estaremos viendo nuevamente por este medio. Ok, Alex, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos escuchen, siempre a la orden. Yo creo que es una de las dos cosas que nos apasiona y nos han hecho que esta amistad se mantenga a la distancia. Entonces, cuando vengas acá a Ecuador, siempre las puertas abiertas para poder sentarnos a conversar, para poder apoyar lo que sea necesario, para poder sugerir. Vamos a estar ahí para lo que tú necesites, Alex. Un saludo a la familia también. Igual, gracias. Gracias, Alex. Chao.